Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Bueno, les damos una bienvenida al programa que continuamos. Se llama Un Instante con las Sagradas Escrituras. Estoy acá con mi hermano Pablo Miranda también. Sí, les saludo en el amor del Señor y qué alegría estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios y este estudio que se comenzó la semana pasada, interesante por lo demás, acerca del Evangelio de Mateo. Así es, durante la semana pasada estuvimos viendo todo el primer capítulo de Mateo. Sin embargo, como estuvimos viendo con el pastor, ¿cierto? Íbamos a repasar un poquitito lo que aparece como título El nacimiento de Jesucristo, que serían los versículos del 18 al 25. Vamos a leerlos primero para recordar un poco de qué se trataba ese fragmento. Dice así, en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, la semana pasada vimos varios temas importantes. Uno de ellos era este tema de José, el marido de María, ¿cierto? Que la misma Biblia dice que era un hombre justo. No quería infamar a María, digamos. Y por lo mismo él quiso hacerlo y dejarla de manera secreta, digamos. Iba a dejar a María, pero de manera secreta para que nadie supiera. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cierto?, las leyes del momento implicaban de que ella necesariamente tenía que morir apedrada. Claro, es bien interesante esto. Ustedes sí lo mencionaron la semana pasada, pero siempre es importante volver a recordarlo. De José no se habla mucho en la Escritura. De hecho, solamente en los relatos del nacimiento del Señor aparece descrito. Pero una de las cosas que aparecen de él, o la cosa que aparece de él, referente a su personalidad, ¿cierto?, a él específicamente, él es que era un hombre justo. Y eso realmente es súper importante porque nos demuestra que, a pesar de que no se narra mucho acerca de él, la posición en la cual tenía el corazón de él era un corazón justo para con Dios en ese entonces. Entonces, lo que él hace acá de no querer infamarla, como bien dices tú, porque la lapidación era instantánea, simplemente, y sobre todo en ese tiempo en el cual nació el Señor Jesucristo. La ley dada a Moisés decía que cuando alguien cometía adulterio, tanto el hombre como la mujer debían ser sacados de la ciudad y ser lapidados. Pero en ese tiempo en el cual Jesús está naciendo, esa ley había cambiado un poco y solamente la mujer era lapidada. De hecho, lo vemos después en el relato de Juan, ¿cierto? Cuando Jesús no permite que estas personas lapidaran a la mujer pecadora, pero porque obviamente ellos no estaban cumpliendo la ley, sino que solamente habían sacado a la mujer, siendo que ambos debiesen haber sido lapidados. En este caso, José tenía muy claro eso, y bien hombre para sus cosas, él no quiso infamarla y secretamente la quería dejar. Claro, ellos estaban en este proceso donde estaban desposados, es Claro. decir, se había firmado este acuerdo entre las dos familias prácticamente, porque no es un matrimonio como los actuales, que básicamente el matrimonio son el hombre y la mujer nomás, sino que era un acuerdo ya de familias que se ponían de acuerdo y que firmaban, y que tenía que pasar un año donde el hombre y la mujer no iban a tener relaciones sexuales, digamos.
Y en este caso, digamos, durante ese proceso, María quedó embarazada del Espíritu Santo. Claro, o sea, ellos ya ante todos estaban casados, simplemente ese matrimonio no se había consumado en el acto sexual, pero esa unión ya estaba ya. Estaba. Claro. Es lo que en el hebreo se llama el kiddushim, que es el matrimonio. Y como bien tú dices, cuando ya se firmaba este compromiso, era imposible, por así decirlo, romperlo. De hecho, era más mal mirado que alguien rompiera este compromiso, este pacto matrimonial, a que alguien se divorciara, diera carta de divorcio a su esposa. Entonces esa es la importancia que tenía aquello que habían realizado, que habían firmado este hombre José junto a María. Correcto, y bueno, en el versículo 24 también habla un poco de José, porque dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. O sea, ahí uno ve también este corazón, como dice, obediente, era un buen hombre. Despertando no dijo, no, lo voy a pensar, voy a esperar una segunda señal, voy a ver si alguien se me acerca. No, él llegó, despertó y fue obediente. Eso Claro. también nos abre un poco la vista sobre cómo era el corazón de José. Ahora el versículo 25 igual resulta bien interesante porque es como contradictorio un poco con lo que se enseña en la Iglesia Católica. Versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso nos da a entender que como bien decías tú, lamentablemente el catolicismo romano ha enseñado por muchos años acerca de la permanencia virginal de María luego del nacimiento de Jesús. Pero eso es un hecho que está totalmente comprobado que no fue así. La misma Biblia lo dice y aquí lo está diciendo. Dice que él no la conoció, es decir, él no se unió íntimamente a ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿cierto? Jesús, y le puso por nombre Jesús. Entonces, esto después en la Biblia incluso, más adelante, en el libro de Lucas me parece, y también en otros textos más, aparece el nombre de los hermanos de Jesús, que obviamente no eran hermanos, eran medio hermanos solamente, pero en la Biblia aparecen el nombre de estas personas. O sea, María, luego del nacimiento de Jesús, tuvo más hijos, y eso es lo que es necesario desmitificar y tirar por la borda esa doctrina o ese dogma que el catolicismo romano instauró, que hasta el día de hoy siguen difundiendo. Sí, en una ocasión Jesucristo fue a su pueblo natal, digamos, y justamente ahí las personas de ese lugar le decían, pero este no es Jesús, hijo de María, que no conocemos nosotros a sus hermanos. Y en el fondo, ¿qué más claro que la misma Biblia para decirnos de que realmente efectivamente María y José tuvieron más hijos después de Jesús? O sea, el hecho que no la conoció, que en griego es ginosco, ¿cierto? Que es un conocer profundo, o sea, es un conocer también desde el punto de vista sexual, no la conoció sino hasta que naciera Jesús. Eso nos da a entender que después de Jesús sí tuvieron relaciones sexuales y obviamente sí tuvieron hijos, ya dejó de ser virgen, por lo tanto. María fue una madre virginal en el momento de Jesucristo, pero no después. Y por lo menos la Escritura no lo deja entender por ningún lado, digamos. Entonces ese versículo, el versículo 25 del capítulo 1 también es bastante llamativo. El hecho de que José sea un padre que, como dice acá, era una persona justa, digamos, y María a su vez, que vemos tanto en la mayoría de los evangelios, digamos, podemos conocer cómo era la persona de María, nosotros nos damos cuenta que realmente era una mujer entregada a Dios. Y por lo tanto, aquí nos damos cuenta cómo Dios mismo realmente hizo una excelente selección de padres. No iba a dejar a cualquier hombre y mujer como padre y madre carnal, ¿cierto? Terrestre, de su hijo, su único hijo, al cual él amaba, digamos, que es Jesucristo. Por lo tanto, Dios Padre realmente preparó todas las condiciones para que esto
el nacimiento de Jesús, su llegada a la tierra, estuviera en buenas condiciones. Una excelente elección de padres hizo Dios. Después tenemos nosotros el nombre de Jesús. En el versículo 23 hace una cita, ¿cierto?, que aparece en la Escritura, donde dice: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. Ahí ya Dios Padre, ¿cierto?, y este mensaje que está recibiendo José está diciendo de que realmente va a ser Dios encarnado, digamos, que viene a la tierra a hacerse hombre, Dios con nosotros. Y eso también a veces a las personas les cuesta un poquitito aceptar, digamos, el hecho de que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino que también es Dios mismo. Claro. Esto lo podemos confirmar también en el libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, en los primeros versículos, ¿cierto?, del Evangelio de Juan, la Biblia también nos confirma. Dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». Ahí nos está diciendo entonces que Jesucristo, ¿cierto?, que quien es el Verbo, estaba desde el principio de la creación y era con Dios, es decir, estaba con Dios, y Él y el Verbo era Dios, es decir, Jesús era Dios. Un poco más adelante en este mismo capítulo de Juan, capítulo 1, dice en el versículo 14: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Aquí vemos también en el versículo 14, ¿cierto?, que aquel Verbo, es decir, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, la Biblia confirma la Biblia, digamos. Cuando uno lee algo y le llama la atención, bueno, si está por sí solo en toda la Biblia, claro que llama la atención. Sin embargo, cuando uno empieza a ver que en un lugar y otro sigue diciendo lo mismo, que Jesucristo no solamente era Hijo de Dios, sino que era Dios, también nos da toda la certeza de que esa aseveración es verdad. Claro, lo mismo también el apóstol Pablo repite en Romanos 9:5. Voy a leer desde el 4 al 5 como para que tengamos un poco del 3 al 5, para que tengamos el contexto. «Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén». Amén. Bueno, ahí también otro versículo más, ¿cierto?, que nos dice lo mismo, y hay varios otros versículos que básicamente nos confirman el hecho de que Jesucristo no solamente era Hijo de Dios, sino que también era Dios mismo, ¿ya? Y por último estábamos viendo en el versículo 25, ¿cierto?, que dice: «Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús». Y la semana pasada, ¿cierto?, veíamos que ese nombre, Jesús, que se pronuncia Yeshua o Yahshua, quiere decir Dios salva. Básicamente es que Dios va a salvar a toda la humanidad por medio de su Hijo, Jesucristo. Veamos entonces, terminando ya este primer capítulo, leamos el principio del segundo capítulo, 1 al versículo 12. Se titula La visita de los magos. Dice: «Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle». Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel».
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño corte para escuchar alguna hermosa alabanza. Bueno, después de esta alabanza que acabamos de escuchar, vamos a retomar el estudio, ¿cierto? Que estábamos leyendo Mateo capítulo 2, la visita de los magos. En primer lugar, Pablo, aquí aparece de que dice que Jesús nació en Belén, de Judea. Eso ya de por sí nos está hablando de profecías del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en ese momento. Así es, pues justamente hay una profecía que aparece en el libro de Miqueas que habla referente al lugar donde iba a nacer el Mesías. Dice, voy a parafrasear un poco lo que dice, tú, Belén Éfrata, pequeña eres sobre todas las ciudades, pero de ti saldrá el rey. Y eso a grandes rasgos es lo que nos comenta este versículo, profetizado muchos años antes de que esto ocurriera. Y justamente al Señor Jesús, al venir del linaje de David, era necesario que naciera en Belén de Judea. Bueno, el rey David también nació en Belén de Judea, digamos. Claro. Así que aquí habla sobre unos magos. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos que aparecen acá, Pablo? Baltasar, Melchor y Gaspar, dicen algunos. ¿Cuántos eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo eran las ropas? Etcétera. Bueno, ustedes cuando hablaron respecto a la Navidad también hicieron y lo explicaron muy bien, ¿cierto? Con respecto a esto, que el mito cuenta que eran tres y eso, pero realmente eso es una falacia, ¿cierto? Lo que muestra el relato bíblico es algo totalmente distinto, algo que consternó a Herodes y al pueblo entero. O sea, sin duda alguna, estas personas, Andrés va a explicar lo que significa el término mago, pero estas tres personas, definitivamente no eran tres personas, eran probablemente muchas personas, lo cual llamó la atención de todo el pueblo. Entonces es imposible que tan solo al haber llegado tres personas hayan provocado tal alboroto. Entonces eso es lo primero que hay que sacar de raíz, ese mito de Baltasar, Melchor y Gaspar. Así es. La palabra original, ¿cierto? En griego es magos. Magos. En ese sentido está bastante bien hecha la traducción. Sin embargo, el concepto uno a veces lo pierde, porque a pesar de que es la misma palabra, el mismo sonido, la misma pronunciación, en realidad esto hace referencia a unas personas que venían principalmente de otra cultura, de una cultura más bien babilonia, de la zona de los caldeos, ¿cierto? De los persas, de los medos también, que eran un grupo de personas bastante selectas. Se suponían que eran hombres sabios que enseñaban, y particularmente una de las cosas más particulares de ella es que ellos formaban a personas, eran por así decir maestros. Ellos enseñaban sobre la ciencia, el conocimiento que había en ese momento, según algunas personas, particularmente el tema de la astronomía, el tema de las estrellas, justamente lo que ellos estaban diciendo. Hemos visto una estrella en el oriente. Y estas personas que tenían toda esta sabiduría exigían y preparaban a las personas para ser reyes, para ser personas que iban a ocupar cargos de muy alto
lugar en diferentes imperios, digamos. Claro. Entonces ellos tenían una exigencia, ellos tenían un poder político, digamos, donde ellos designaban quiénes eran las personas que iban a tener estos cargos altos y los preparaban para eso. De manera que no fuera una persona ignorante la que iba a estar a cargo de todo un imperio, sino que no, era una persona que iba a ser sabia, que iba a tener conocimiento, etcétera, digamos. Entonces es ahí el hecho de que estos pocos versículos que estamos leyendo, digamos, resumen de manera pero muy sintética algo que realmente es gigantesco. Aquí estamos hablando de una cultura totalmente ajena al Imperio Romano, que cruza los límites, que más encima no solamente rompe la estrategia política, por así decir, irrumpiendo en esta ciudad que supuestamente estaba controlada por el Imperio Romano, sino que además ellos tienen un poder político, no es cualquier persona. Entonces es como si, por así decir, el gabinete de algún presidente que tenga mucho poder, de un momento a otro llega a una ciudad de Chile y dice, bueno, ¿dónde está el rey de los chilenos, por así decir? Y nosotros sabemos que esas personas realmente tienen un tremendo poder político en otro imperio. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué vienen a hacer acá? ¿Nos están invadiendo? Por eso también, como tú mencionaste, ¿cierto? Aquí dice que se turbó el rey Herodes. Y no solamente el rey Herodes, sino que toda la ciudad de Jerusalén. Tampoco debemos imaginarnos a estos reyes como personas estos reyes magos, como personas que andaban solas. No, eran personas que con todo este poder político y obviamente trayendo estos regalos que eran muy costosos, tenían un grupo de personas, soldados que los protegían. Era una caravana completa, digamos. Según algunos expertos creen que deben haber sido por lo menos entre 100, 200 personas, digamos, en una caravana cruzando durante mucho tiempo todo el terreno, ¿cierto? Desde la zona de Mesopotamia hacia Jerusalén. Y claro que ellos causaban un impacto, claro que debieron necesariamente haber turbado al rey Herodes y a toda la ciudad de Jerusalén. Ahora, otra cosa, en el versículo 2 dice, diciendo, refiriéndose a los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos, ¿cierto? Estos sabios, no venían al nacimiento de alguien importante. Ellos tenían clarísimo que aquel que había nacido era el rey de los judíos. Y por eso es que le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Eso también, lo que cuenta la tradición judía, se dice que Daniel, ¿cierto? Todos se acordarán de Daniel, el judío que fue llevado a Babilonia y estuvo en el tiempo de Nabucodonosor y luego también en el tiempo de Darío. Este hombre era considerado también un sabio. Recordemos que los amigos de Daniel, ¿cierto? Fueron separados ellos de los judíos, de los jóvenes judíos, y fueron elegidos para ser sabios. Ahora, esta historia que cuenta la tradición judía dice que es muy probable que estos magos hayan sido discípulos de Daniel, y que Daniel fue el que les enseñó referente a que iba a aparecer el Mesías. Y como tú lo dijiste muy bien, estos hombres se dedicaban a la astronomía. Lo más probable es que este conocimiento astronómico, junto con lo que Daniel les informó y les transmitió en su enseñanza, lo hayan llevado justamente a ellos a llegar a ese lugar y preguntar directamente por el rey de los judíos. Bueno, de hecho, durante el año pasado vimos en algunos momentos unos estudios acá en la Iglesia Cristiana La Serena sobre las profecías de Daniel y particularmente sobre el capítulo 9, que habla sobre las 70 semanas, ¿cierto? De Israel, del pueblo de Israel. Y ahí veíamos, ¿cierto?, que cómo está vinculado Daniel con Jesucristo. Claro. A Daniel se les dice cuántos días, años se iban a demorar hasta que llegara el Mesías triunfante, dice, ¿ah? Cuando iba a entrar a Jerusalén como el Mesías triunfante. Y por lo tanto no es una idea, por así decir,
tan descabellada pensar de que estos magos efectivamente estaban dentro del grupo donde trabajaba Daniel y donde Daniel estaba a cargo de ellos. Sí. De hecho, también dicen que los regalos que traían habían sido dados en legado de Daniel directamente al Mesías. Bueno, veamos el tema de los regalos, hermano Pablo. En el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, bueno, ese es otro punto, ¿cierto? El hecho de que aquí diga que los reyes magos entraron en la casa, no en el pesebre. Muchas veces la tradición católica, ¿cierto?, dice de que, o tenemos la imagen por lo menos de este pesebre donde aparecen los reyes magos. Claro. Y no es así. La Biblia nos está diciendo de que un tiempo después llegaron los reyes magos. ¿Cuánto tiempo después? Según algunos pueden ser un año y medio, porque acuérdense que Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Por qué habría Herodes de dar esa instrucción siendo que Jesús recién había nacido? Claro. No, claramente ya había pasado un tiempo. Por lo tanto, aquí nos está diciendo, y al entrar en la casa ya había pasado un tiempo, Jesucristo ya no estaba en el pesebre. Aunque de todas maneras, como dato curioso, los establos en las casas de Israel de ese tiempo no estaban afuera, no estaban en la intemperie. Claro. De hecho, estaban dentro de la casa, en un lugar como un subterráneo. Claro, como un subterráneo. Sí. Entonces, aún así, si hubiese sido de la otra forma, aún así hubiera estado dentro de la casa. No es la concepción occidental que nosotros tenemos del establo afuera, lejano al hogar. Bueno, y dice, vieron al niño con su madre María, no habla de José, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos 3 regalos, Pablo, hay diferentes maneras de entender por qué se le entregó a Jesucristo estos 3 regalos en particular. Porque no son solamente regalos, por así decir, costosos, Claro. sino que también son simbólicos. Se dice que el oro es el regalo que se le da a los reyes. Jesucristo, ¿cierto?, sería el rey de reyes. Él va a ser el rey de reyes de todo el universo. Por lo tanto, es lógico entregarle oro. En el caso de incienso, ¿por qué se le entrega incienso, Pablo? Bueno, el incienso era representativo del sacerdocio. Los sacerdotes eran los encargados de presentar el incienso a Dios en el lugar santo, ante la cortina que daba al lugar santísimo. Y eso implicaba la intercesión que este sumo sacerdote o los sacerdotes también realizaban por el pueblo. Aquí nos estaban dando a entender de que Jesús, aparte de ser un rey, iba a ser un sacerdote que iba a mediar entre los hombres y Dios. De ahí el nombre Jesús, como dice el versículo 21, porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Exactamente. Y finalmente tenemos mirra. Mirra, que es un compuesto que normalmente, según la tradición judaica, ¿cierto?, se le aplicaba a los muertos. Entonces, el hecho que a alguien se le entregue mirra llama la atención. O sea, es como decir, se lo estoy entregando a alguien que murió, por así decir. Era un presagio de algo. Era un presagio, ¿cierto?, de que Jesús, así como yo me imagino, hay una película que se llama Nacido para matar, me acuerdo, ¿cierto? Nacido para matar, que es como un militar, toda una onda. Bueno, Jesús fue nacido para morir. Claro. Esa era su misión. Jesucristo nació desde el principio y se concibió, pero desde el principio de la creación. Y su misión, digamos, era la de morir. Y morir por el pecado de toda la raza humana, digamos. Entonces, ahí están los 3 regalos que se le entregan a Jesús. Bueno, ahora vamos a la segunda pausa musical y vamos a escuchar una hermosa alabanza también. Bueno, retomando un poco lo que estábamos viendo antes de la pausa de esta alabanza que estábamos escuchando, ¿cierto? Vamos a retomar desde el versículo número 7 del capítulo 2, donde habla sobre Herodes. Herodes que, bueno, la verdad es que Herodes fue una serie de hijos que tenían el mismo nombre. Fue una dinastía de los Herodes. Claro, este es Herodes el Grande. Es Herodes quien construyó o reconstruyó, ¿cierto?, el templo.
Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. También aquí podemos ver lo que estábamos hablando antes, digamos. O sea, Herodes sabía perfectamente cuándo había aparecido la estrella en el oriente. ¿Por qué él está preguntando esto? Porque en el fondo tiene que saber qué edad tendría el niño en este momento. Y el hecho de que haya mandado matar a todos los niños con menos de 2 años para abajo, digamos, nos dice básicamente cuánto fue el tiempo que se demoraron desde que vieron la estrella hasta que armaron esta caravana. Sí, en el fondo este fue como un megaproyecto, digamos, de sacar a esta gran cantidad de personas, esta caravana, y viajar durante todos esos kilómetros donde pasaban por lugares muy peligrosos. Por eso le decimos y volvemos a insistir, digamos, no eran ni 3, ni 2, ni 5 personas que estaban viajando, digamos. Era una caravana realmente grande y preparada para poder protegerse de todas las dificultades que habían entre ellas. En el versículo 9, ¿cierto? Dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellas hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto también es interesante porque esta estrella que se habla, es difícil imaginarse una estrella en el cielo, como nosotros conocemos hoy en día en la astronomía lo que es una estrella, ¿cierto? Un cuerpo gaseoso. Claro. ¿Cómo se va a posar sobre la casa o el lugar donde estaba habitando Jesús con su madre? Claro, o sea, esto nos da a entender claramente que lo que ellos veían lo asimilaban a una estrella, pero lisa y llanamente no era una estrella. Una estrella gaseosa gigantesca, ¿no? Se iba a posar sobre un lugar. Posible. No. Y iba delante de ellos, lo iba guiando, digamos. Entonces, era una luz, básicamente era una luz muy fuerte, similar a la que uno ve con una estrella, digamos, pero que los iba dirigiendo. Así es. Ahora, eso nosotros los podríamos interpretar a la luz de la misma escritura, poder decir y descifrar a qué realmente correspondería esta estrella. Y la Biblia, cuando se refiere a las estrellas, se está refiriendo a todo el ejército celestial, es decir, a los ángeles. En Apocalipsis 12 dice que Juan vio caer al dragón y dice que su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y estas estrellas corresponderían a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, haciendo esta unión entre ambos versículos, y también hay mucha manifestación también en el Antiguo Testamento que se refiere a estrellas y también se hace la alusión a ángeles, a seres celestiales, podríamos de cierta manera llegar a la conclusión de que esta estrella, como lo vimos, no correspondería a un cuerpo celeste, sino que justamente a un ángel de Dios, un mensajero de Dios que guió a estos sabios, a estos magos, a ir donde estaba el Señor Jesucristo. En el versículo número 3, donde dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Inmediatamente en el versículo 4 nos dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto nos está hablando, ¿cierto?, de lo que se llamaba el Sanedrín. Es decir, esta reunión o agrupación de todos los líderes del mundo judaico, y particularmente estamos hablando de los sacerdotes ¿cómo se llama? De los fariseos. Fariseos y saduceos, que en su gran parte, la secta de los saduceos corresponderían a sacerdotes. Pero los fariseos también eran religiosos de la época que tenían una influencia muy grande sobre el pueblo, más que riqueza o poder económico, el cual le pertenecía sin duda alguna a los saduceos. Los fariseos corresponderían a la secta judaica con más influencia sobre el pueblo. Entonces ellos se reúnen en este concilio y Herodes le hace la pregunta. Ahora, lo curioso obviamente es que ellos sabían y tenían muy claro que el Mesías iba a nacer en Belén, en Belén de Judea. Y es por eso
también que de cierta forma, cuando el Señor Jesucristo hace su aparición, cuando Él hace su aparición, ellos lo rechazan, por así decirlo, porque a Jesús se le conocía como Jesús de Nazaret. Claro. Aunque Él nació en Belén, pero luego de que Él vuelve de Egipto, ¿cierto? Según nos muestra también la Escritura, cuando huye también de Herodes, Él regresa y vuelve a Nazaret. Y en ese lugar fue donde él creció, donde Él estuvo hasta cuando comenzó su ministerio, que se dirige a efectuarlo en Galilea. Bueno, y el otro aspecto, Pablo, es este Sanedrín, esta reunión de todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Dice, esto nos demuestra que realmente Herodes se turbó. O sea, no cualquiera viene y por cualquier motivo llama a todo el Sanedrín, ¿cierto?, para hacerle una pregunta. Claro. O sea, aquí estamos hablando de, no sé, poco más de 100 personas, se estima según algunos, 100, 120 personas. Reunió a más de 100 personas Herodes en un concilio para hacerle la pregunta. Claro. ¿Dónde es? O sea, realmente se turbó. No es un detalle. Por eso insistimos, digamos, en este tema de lo que la tradición muchas veces transmite, digamos, y que está totalmente distorsionado de lo que aparece en la Escritura. En la Escritura nos habla de un evento realmente gigantesco. O sea, vuelvo a insistir, el hecho de que de otro país los líderes, un grupo de poder económico, político, digamos, cruce una frontera y llegue a otro país y vaya a la autoridad del otro país y le diga ¿dónde está tu rey? O sea, es tremendo, o sea, es gigantesco, y realmente para que todo el mundo se vuelva loco y dicen, algo pasó, que vamos a cambiar de nación, nos están invadiendo, nos están liberando de la opresión del Imperio Romano, etcétera, digamos. Y realmente se ve, digamos, que aquí cuando llama al Sanedrín y llama a estas 120 personas y le hace las preguntas, realmente Herodes necesitaba la respuesta. Y el hecho que haya diligentemente, como decía, muy diligentemente haya empezado a preguntar, bueno, ¿y hace cuánto vieron? O sea, realmente Herodes desde un principio probablemente ya tenía la idea de matar a todos los niños. Claro. ¿Te fijas tú? El hecho que ya te preguntas, ¿y hace cuánto tiempo? ¿Y dónde está? Ahí vemos un poco la intención que tenía Herodes, digamos. Claro, que pongámoslo un poco en las sandalias de Herodes. Él era el rey, un rey que había usurpado un trono que no le correspondía. Herodes era originalmente edomita y era un pueblo que no correspondía para nada al linaje de los israelitas. Y él había sido puesto como gobernador, ¿cierto? Como rey de esa zona. Y de repente vienen personas con mucha influencia, como lo dices tú, Andrés, y vienen y le preguntan por el rey. O sea, sin duda alguna, aparte que conocemos a través de la historia que este Herodes el Grande su vida fue en base a conspiraciones para con su hijo, mató a su esposa, mató a todo el mundo en realidad Herodes. Entonces no es de extrañarse que haya tomado esa resolución a la hora de conocer la noticia de que el Mesías, el rey de los judíos, había nacido en esa ciudad. Entonces, de ahí que viene esta matanza recordada y también profetizada en el Antiguo Testamento. Sí. Bueno, el otro punto destacable, digamos, lo primero que hacen los reyes, estos reyes magos apenas llegan a la casa, ¿cierto? En el versículo 11 dice, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Ahí vemos, digamos, o sea, todo ese viaje tenía esa intención, ese era su rol, ese era su deber, digamos, adorar. Y luego la entrega de estos regalos. Vamos a seguir leyendo entonces del capítulo 2, versículo 13 en adelante, que se titula La matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así es. Bueno, acá en este texto, ¿cierto? Se relata lo que vimos, ¿cierto? La maquinación que realizó Herodes para buscar al niño y para matarlo. Pero vemos acá que Dios avisa a José, ¿cierto? A través de un sueño, y le dice que vaya a Egipto, justamente como dice el versículo 15, para que se cumpliera la escritura que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, la vida del Señor Jesús, tanto desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, estaba todo escrito, planificado, con lujo de detalles en la escritura. No era algo que Jesús lo hizo al voleo, sino que esto nos muestra que cada uno de los pasos desde el inicio de la vida del Señor Jesucristo fue conforme a lo que estaba escrito, conforme a la voluntad de Dios manifestada en la ley, en el Antiguo Testamento. El otro aspecto destacable también es cómo José, una vez más, es un siervo obediente. O sea, él tiene sueño, vayas a Egipto, cosa que no cualquiera viene y durante la noche despierta por un sueño, ¿cierto? Toma sus cosas, agarra a su familia y deja todo y se va, digamos. Y al tiempo después, ¿cierto? Dice que ocurre lo mismo. Tiene una visión en un sueño en Egipto, ¿cierto? Y él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Es decir, la obediencia de José, esto que dijera que era un hombre justo, también se confirma en estos otros versículos. No se habla mucho, pero lo poco que se habla, digamos, habla muy bien de él, en ese sentido, digamos, como un padre por lo menos obediente a Dios. Obediente a Dios. Interesante resulta que según algunas personas, estos regalos que recibió Jesucristo en los versículos anteriores, ¿cierto?, le habrían servido a José y a María para hacer ese viaje a Egipto. Para costear los gastos. Para costear los gastos de los viajes, claro. Sí, porque lo que nosotros tenemos claro en la Escritura es que José y María no eran personas muy pudientes, digamos. Claro. No aparecen como personas muy pudientes. No solo por el hecho de haber dado a luz, ¿cierto?, en un... Claro, en el establo. En el establo, sí. En el pesebre que aparece anteriormente. Claro. Sino que lo que podemos leer según también algunos evangelios, ¿cierto?, que cuando Jesús ya alcanzó la edad de ser presentados ante Dios, ellos hicieron un sacrificio. Claro. Y ese sacrificio, que era un ave, ¿cierto?, correspondía a aquellas personas que no podían darle un cordero. Darle un cordero. Entonces sí. Dice un cordero, o sí, aquellos que no pueden, económicamente no pueden, puede ser un ave, ya sea una paloma. Y esto nuevamente tira por tierra otra creencia popular que existe, en que Jesús era rico desde su nacimiento, que este oro, ¿cierto?, estos regalos preciados que recibió al momento de encontrarse con los magos, ¿cierto?, lo hacían a él rico. Eso es una mentira, tan solo para que se enseña malamente para producir en la gente un Jesús un poco desvirtuado, que te lleva al exitismo, lo cual realmente nunca fue el propósito del Señor Jesús. La humildad, la humillación que el Señor Jesús tuvo desde el momento de nacer, y que está claramente reflejada en la Escritura, nos dan a entender que esta falacia es tal.
No, no es verdad. Jesús nunca fue rico, nunca dicen algunos que tenía un manto de una sola pieza y eso solamente lo tenían las personas que eran muy pudientes. Eso es totalmente falso, es invención. Jesús siempre fue humilde, como dice Filipenses 2, se despojó de sí mismo. Tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y siempre su humillación fue gradual y dice que murió en la muerte más ignominiosa que existe, que fue la muerte de cruz. Por tanto, el verdadero Señor Jesucristo que nos muestra la Escritura nunca fue rico, sino que fue humilde desde sus principios. Así es. Bueno, en el versículo 16, que habla sobre la matanza de los niños propiamente tal, ¿cierto? Dice que mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Pero lo que dice después, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí, más claro imposible. O sea, Claro. ahí no está diciendo que necesariamente, cuando les preguntó a los magos hace cuánto que vieron por primera vez esta estrella del oriente, necesariamente los magos le dijeron un tiempo cercano a los 2 años. Claro. O sea, súper claro, ya habían pasado prácticamente 2 años desde que había nacido Jesús. Ya estaba en una casa, ya no aparece José, digamos, como figura, digamos, en la escena. Sin embargo, ese es el... Y no es instantáneo, ¿eh? No es que estén ahí Claro. las vaquitas, el burrito No es que se fueron los pastores y llegaron los magos. No. Exactamente, no, pasó mucho tiempo, casi 2 años por lo menos. Algunos dicen 1 año y medio, etcétera, digamos, pero ya había pasado un buen tiempo. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos claridad respecto a qué es lo que realmente ocurrió, qué es lo que realmente dice la Biblia. Porque la verdad es que durante Semana Santa una beca tontera, digamos, durante estas películas que se tildan de... Por favor, si usted quiere aprender la historia de la Biblia, no vea las películas que dan en los canales de televisión abierta. Por favor. Sí. Mire que simplemente son aberraciones a lo que el texto nos muestra, a lo que la Biblia enseña y dice de forma literal. Exacto. O sea, es irrisorio de repente ver las deformaciones de la historia que nunca fueron así. Nunca Así fueron. que, por favor, la invitación es lea la Biblia. Sí, aparte que son los 4 evangelios son cortísimos, uno los lee realmente en unas pocas horas, así que vea la fuente. Y lo increíble es que para aquellas personas que están escuchando esto y se sorprenden, digamos, esto se sabe hace 2000 años que se sabe esto. Lo que pasa es que los productores de películas, los guionistas, no leen la Biblia, entonces no tienen ni idea. Ellos inventan, se le ocurre que eran 3, le ponen nombre que, según yo, los deben haber sacado de Daniel, porque ahí salen algunos nombres medio parecidos a Baltasar, que es Belsasar. Claro, es más o menos parecido, quizás de ahí lo sacaron. Pero más allá de eso no es un invento. Así que realmente leamos la escritura nomás lo que dice ahí, ¿eh? Pero bueno, volviendo un poco al texto, ¿cierto? Dice que después de que murió Herodes el Grande, ¿cierto? José fue avisado en sueños y regresaron. Sin embargo, no regresaron a cualquier lugar, ¿ya? Sí. Dice acá que ellos fueron avisados de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre. Entonces, esto a veces uno se enreda un poquitito, ¿eh? ¿Quién reinaba? Estos reyes, entre comillas, eran reyes dentro de un imperio. Claro. Entonces, el imperio era el imperio romano. Y los soldados que mantenían el orden eran los soldados del imperio romano. Sin embargo, el imperio tenía como ciertos acuerdos de poder y permitía que estos reyes gobernaran ciertas regiones. Claro. Que hoy conocemos como Jerusalén. Una de ellas es Judea. Judea, donde estaba Jerusalén, digamos. Claro. Entonces Jesús y su papá y su mamá, José y María, ¿cierto? No pudieron regresar, por así decir, al área de Judea, donde también está Belén, sino que fueron a otro lugar, a otra provincia. Claro, para no estar bajo la jurisdicción, ¿cierto? De Arquelao, hijo de Herodes. Que era tan malo como el padre, el abuelito, Y toda la dinastía, el bisabuelo, el tatarabuelo, digamos. Que era
Realmente era una historia, si uno quiere leer una historia terrible realmente, basta ver cuál es la historia de, como decía mi hermano Pablo, sobre esta familia, ¿ah? Los herodianos. Realmente es terrible las historias que inventaba. Había uno, no me acuerdo cuál de los Herodes fue, que él quería que cuando él muriera, todos estuvieran tristes. Entonces dio la orden de que cuando él muriera, tenían que matar a todos los nobles destacados del área que él gobernaba, digamos. De esa manera todos iban a estar llorando por él. Literalmente iban a estar llorando. Si no era por él, iba a ser por otro. Por lo otro, pero... Exactamente. Todos iban a llorar mucho en la muerte de Herodes. Terrible, bro. Bueno, y como tú dices, también eso se perpetuó. O sea, el Herodes que está en el tiempo del Señor Jesús igual era conocido también por lo mismo, por su infidelidad en primer lugar, por haber tomado la mujer de su hermano, que gobernaba en otra provincia. Y así sucesivamente esta familia nos muestra lo pecador que es el ser humano, y también en las cosas que maquinan la mente del hombre cuando está ocioso. Estas personas eran sumamente ociosos, se la pasaban de jarana en jarana, porque ellos tenían, obviamente, estaban bajo, tenían a cargo un territorio determinado, pero todo esto bajo el alero del Imperio Romano. Es decir, ellos no tenían que preocuparse de nada. El Imperio Romano proveía de todo lo necesario para que ellos cumplieran su función. Así es. Bueno, veamos los últimos 2 versículos, ¿cierto? Que estábamos hablando sobre Arquelao, y donde Jesús y María, ¿cierto? En vez de ir a vivir al área que se conoce como Judea, la provincia, fueron a Galilea, fueron a la región de Galilea, ¿cierto? Para poder evitar a el gobernante Arquelao, hijo de Herodes. Y en Galilea habitaron en la ciudad que se llama Nazaret. Dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y aquí otra vez más vemos como la misma escritura cita la Biblia, pero ojo, textos que fueron escritos siglos antes, y hasta milenios antes. Acuérdense que la Biblia se escribió durante aproximadamente 1500 años, de principio a fin. Bueno, es importante saber de que esta ciudad Nazaret, ¿ya?, viene de una raíz hebrea que es netze, que quiere decir un brote, pero no cualquier brote, en realidad es un término agrícola. Es un brote que sale de una raíz de olivo, ¿ya? Entonces estos olivos, que eran muy antiguos, muy viejitos, a veces de la misma raíz aparecía un brote. Y esta ciudad se llamaba Nazaret porque era un brote de la línea de David. Entonces, después de que el pueblo de Israel estuvo esos 70 años en Babilonia, cautivo, cuando regresaron, un grupo de personas que venían de la casa de David, es decir, que tenían de alguna forma u otra parentela, después de varias generaciones de la casa de David, se instalaron en la ciudad de Nazaret. Y de ahí viene, digamos, el por qué se llama Nazaret, porque era un brote, ¿cierto?, claro, de la casa de David que había aparecido. Por eso se confirma también que tanto la familia de José como la familia de María, ¿cierto?, ambos provenían originalmente de esa área. Del linaje de David. Por lo exactamente, porque la misma escritura dice que Jesucristo o el Mesías iba a venir de la línea de David. Voy a leer el texto que tú citabas. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago, que esta palabra, netzar, retoñará de sus raíces. Entonces, justamente se está refiriendo a esa profecía. Por eso dice que debía ser llamado Nazareno, como lo habían dicho los profetas. Claro, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Y Isaías, estamos hablando de siglos antes. Entonces, aquí vemos realmente cómo la misma escritura se confirma a sí mismo a través de un escrito perfecto. Siglos antes, milenios antes, fue escrito texto que cumpliera, que son profecías, digamos, de este Mesías que había de venir. Bueno, queremos darle muchas gracias a ustedes por su audiencia. Una vez más, recordarle que estamos transmitiendo a través de la radio Pinamar.
en el 105.3 del dial FM. También queremos invitarlos a la Iglesia Cristiana de La Serena, que tiene servicios los días domingo a las 11:30 de la mañana, y puede meterse a la página web en www.iglesiacristianalaserena.cl para cualquier otra duda, comentarios, sugerencias, etc. Pablo, muchas gracias, hermano, por estar acá presente, acompañándonos en este estudio. Gracias, Andrés. También me despido de ustedes, estimados auditores, y deseándoles siempre que Dios les bendiga grandemente. Así es.